No, no es clickbait, vamos a hablar justamente de lo que veis en el título. Si alguna vez os habéis hecho la pregunta de si Universal puede o no volver a PortAventura, hoy vamos a hablar sobre eso. Soy Adrián Merín y estáis en Discovery Line. Pues sí, descubridores, bienvenidos al canal nuevamente. Ahora mismo estamos en Orlando. De hecho, se está publicando este vídeo mientras estoy visitando Universal Studios. Es una idea como muy romántica, motivo por el cual, ya lo sabéis, los que me seguís por las redes sociales, tenemos el pelo de este color, es el color del viaje. Antes que nada quería explicaros, descubridores, que este vídeo es un vídeo bastante difícil de haceros. Es un vídeo que se basa en la historia y se basa en los rumores que tenemos actualmente. Normalmente cuando os hago un vídeo, cuando os hablo de diferentes historias, tras las cosas que os hablo hay una base bastante sólida, o sé bastante de lo que os estoy hablando para que lo que os diga vaya muy en la línea. Por eso la mayoría de los vídeos que estáis viendo, o en su totalidad, de las obras y de las futuras novedades, normalmente siguen un camino y acertamos básicamente porque sabemos más o menos hacia dónde vamos, o los estudios que tenemos nos indican claramente hacia dónde vamos. Ahora nos estamos basando en unos rumores y también nos basamos en ese entusiasmo, en ese deseo que tenemos muchos de los que deseamos que Universal vuelva a PortAventura. De hecho, seguramente tú también tienes esas ganas, tú también tienes ese entusiasmo y por eso estás mirando este vídeo. Esto me lleva a que realmente os estoy haciendo un vídeo de esta manera porque, como os habéis fijado, apenas hay contenido sobre este tipo de rumores y hay unos motivos por los cuales esto no se suele hacer y el motivo por el cual yo sí que os lo quiero hacer, y antes de entrar en materia os lo quiero explicar porque me parece de igual importancia para que no entendáis cosas de Universal, pero sí que entendáis cosas de cómo se tratan la información en la comunidad. Y es que temas como este normalmente suelen picar, igual que los temas de las obras, a ciertas personas, ciertas entidades o empresas, porque evidentemente tú tienes una empresa que si no ha hecho un comunicado oficial significa que no quiere que esa información salga a la luz o que cree que no es el momento. PortAventura, por ejemplo, sin ir más lejos, ya que estamos hablando sobre el tema, con el tema de la nueva atracción, que ha desvelado pues muy poca cosa. ¿Por qué? Pues porque quiere llevarlo de esta manera. Es simple y llanamente. Entonces, cuando cualquier otra persona o cualquier entidad o cualquier organización hace una publicación sobre algo que ellos aún no han desvelado, pues evidentemente la alegría no es la que le toca. ¿Qué sucede también en la comunidad? Pues normalmente cuando alguien habla sobre rumores, estos rumores se quedan solamente en eso y se queda en agua de borrajas y realmente no se lleva a cabo. Esa comunidad o quien lo ha terminado diciendo parece que como que pierde cierta credibilidad, o porque se va a mojar en ciertas cosas cuando eso no debería hacerlo. Luego existe también un temor por perder ciertos beneficios como creador de contenido. Si estás hablando de una empresa, ya os he dicho que no he comunicado oficial y a la empresa no le hace gracia, pues normalmente no vas a querer perder tampoco esos beneficios que tienes a nivel personal. Entonces siempre existe cierto temor y por eso la gente trata de ir siempre a hablar sobre seguro para sentirse en un lugar más cómodo y así evitar ciertos problemas. Entonces, ¿por qué os estoy haciendo yo esto? Pues porque he hecho una lectura de mi yo del pasado, de cuando yo buscaba información continuada, motivo por el cual yo venía para community, seguía para fans y seguía mil historias porque quería saber información. Muchas veces la teníamos en cuenta gotas o siempre queríamos ir un poquito más allá. Luego te encontrabas con algunos youtubers, algunos creadores de contenido y algunas páginas que realmente apenas daban información y yo nunca entendía por qué, hasta que ahora estoy en el ajo y entiendo el por qué, que es lo que os he dicho antes. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo hacer con este vídeo? Satisfacer
satisfacer lo que serían las ansias de saber, el deseo de saber de todos los que estáis en vuestras casas y no tenéis el acceso a los rumores de una manera tan fácil como la que tenemos nosotros, que estamos un poquillo más en el ajo. Pero os insisto, en lo que vamos a tratar en este vídeo no son datos oficiales ni son cosas que van más allá de lo que estamos hablando, que son hipótesis, son rumores y es lo que suena por la comunidad. Yo lo que sí que voy a hacer va a ser explicaros de dónde venimos, por qué se habla tanto de Universal últimamente, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que yo creo contrastado con otros amigos, compañeros de la comunidad. Vamos a ello. Pues sí, Universal Studios, como muchos sabéis, es la gran época dorada que hemos tenido en PortAventura, o al menos la época que todos recordamos con más cariño y que más ganas tenemos. Empastradas se han hecho en todas las épocas, o sea que Universal también en sus momentos hizo de las suyas, de cosas temáticas súper extrañas, pero bueno, eso puede dar para otro vídeo. Sí que es cierto que Universal nos dio muchísimas sorpresas, nos dio muchísimos regalos, creó un master plan maravilloso junto con la Caixa para llevar a PortAventura al siguiente nivel. Es cierto que consiguieron muchas cosas porque en la época de Universal nos llegaron cosas tan maravillosas como el Sea Odyssey, como el Templo del Fuego, como Fiesta Aventura, el proyecto de Huracán Cóndor, aunque no lo terminó Universal, Costa Caribe, los hoteles del Paso, el Hotel Costa Caribe, el Hotel PortAventura, que es una maravilla de hotel, y la idea del resort, con este master plan increíble y la construcción de un futuro tercer parque que sería Universal Studios, en este caso Mediterránea o PortAventura, pero sobre eso no tenemos más porque se quedó como un proyecto muy verde y no vimos nada más. Muchos de nosotros realmente pensamos que si Universal lo tuviéramos aún por aquí, tendríamos tal vez a Harry Potter en nuestras tierras, y es uno de los deseos más grandes que tenemos. Obviamente muchos de vosotros pensáis que Universal no está en Europa, y es cierto, Universal no está en Europa y por lo que sabemos por ahora aún no tiene planes. Ya sabéis que en Asia se están centrando un montón porque es un lugar que está en continuo crecimiento, no paran de anunciarse parques y de hecho no paran de construirse, terminarse e inaugurar parques nuevos porque están viviendo una época como de burbuja y de crecimiento. Ese es el momento, porque ya sabéis que la pela es la pela. De esta manera, y si hacemos un repaso por la historia, en 1999 es cuando PortAventura pasó a llamarse Universal's PortAventura, con la llegada de Universal, como sabéis, en 1998, que es cuando adquirió el parque, o parte del parque, porque se quedó con una parte, con un tanto por cien, concretamente con el 37% del parque. En el año 2000 pasó a llamarse Universal Studios PortAventura, hasta el año 2002, que es cuando llegó por fin esta idea de resort, cuando llegó Universals Mediterránea, y dentro de Universals Mediterránea teníamos a Universal Studios PortAventura y a Costa Caribe Aquatic Park. Esto fue hasta 2004, que fue cuando realmente Universal se marchó, dejando este 37% de la empresa, vendiendo a la Caixa, que era uno de los accionistas y quien se convirtió en el accionista mayoritario en esos momentos, ya que por aquel entonces la Caixa se quedó con más o menos el 80% del accionariado del resort. En aquella época Universal Studios se marchó vendiendo su parte por 25 millones de euros. Podremos decir que no salió muy beneficiada, fueron bastantes pérdidas las que tuvieron, ya que en su momento compraron su parte por 54 millones de euros, mucho más que porque lo vendieron, y si contamos los 200 millones que invirtieron en PortAventura para convertirlo en el resort que fue hasta el momento, que fue una auténtica pasada y motivo por el cual tenemos el recuerdo que tenemos, pues imaginaros cómo se fueron. Cuando se marcharon, PortAventura tenía 4.000 empleados y unas visitantes de 3,5 millones en PortAventura Park. El parque no daba beneficios, pero tampoco daba pérdidas, estaba en un lugar estable, pero en ese momento Universal no podía soportarlo, ya que
entraron en un momento de crisis total a nivel interno y no se podían hacer cargo de ciertas cosas y se tuvieron que quitar de encima un montón de historias. De hecho, ese mismo año paró el proyecto y paró también la construcción de Universal Shanghai. Fueron muchas cosas las que se quedaron totalmente paradas. Dicen que Universal dejó por ahí caer que volvería al parque si superaba los 5 millones de visitantes anuales. Porque entonces es cuando ellos consideraban que realmente el parque continuaría a ser beneficioso y es cuando podrían realmente ejecutar la mayoría del master plan que ellos querían. Prueba de ello es Volcano Bay, es este parque acuático que tienen en Orlando y que querían construir en PortAventura. De hecho, la ampliación de Costa Caribe venía con un volcán, con King Kahuna, y la idea era un poquito como Volcano Bay, aunque Volcano Bay es una idea mucho más ambiciosa que lo que tenemos aquí. Y tristemente, entre otras cosas, se marcharon sin dejarnos la construcción de un City Walk planeado con tiendas, con restaurantes, para cuando cerrara el resort y que los hoteles se pudieran hacer beneficio de ello o los visitantes que quisieran quedarse. También íbamos a tener la construcción de un hotel polinésico y cuantas otras cosas más. Entonces, Universal lo tenemos fuera, no hay indicios de que quieran estar por aquí. De hecho, no tienen ningún resort en Europa. Los que tenemos los tenemos en Estados Unidos o los tenemos en Asia, y aquí ¿qué sucede? ¿Por qué no hay? Bueno, es cierto que nuestro mercado no está en crecimiento, pero si te pusieras a pensar en cuál de los lugares sería el más adecuado para Universal, pues bueno, PortAventura encaja a la perfección y es un tipo de parque que es como muy Universal. De hecho, PortAventura tiene como mucho de Island of Adventure. ¿Pero por qué? Esta pregunta que tiene el título. ¿Por qué vuelven a saltar los rumores? Pues bueno, más o menos en agosto de este año saltaron las alarmas, empezaron a llegarnos mensajes por todos los lados que algunas personas importantes dentro del mundo de Universal estaban en PortAventura haciendo una visita. Y no solo eso, se reunieron con la familia Bonomi, esta familia italiana que podríamos decir que son los dueños y señores del parque. Un dato curioso realmente que la familia Bonomi haya venido hasta aquí para tener una reunión con estas personas para, digamos, estar hablando sobre 4 cosillas sin mucha importancia. No. En las redes, en Twitter sobre todo, empezaron a surgir varios rumores, muchos al puro estilo Twitter, con cierto hate, con cierta risa, quitándole chicha, pero lo cierto es que parece que estas cosas van un poquito más allá. Antes os tengo que decir, no os ilusionéis, simplemente os voy a contar las cosas, ni empecéis a hacer elucubraciones de locuras máximas. Vamos a mantener la calma. En esas charlas que visitaron el parque, algunos dicen que tenían una ruta diseñada y la hicieron en otro orden o que pasaron por otros lugares, lo cual queda como una anécdota totalmente graciosa, pero sí que los rumores que han habido continuamente de que si Universal vuelve a PortAventura son bastante distintos a lo que nos estamos encontrando en estos momentos, porque realmente se han encontrado 2 altas esferas que esto no había pasado anteriormente. Sí que es cierto que en otros puntos ha visitado el parque Universal Creative, estos creativos que buscaban ideas, buscaban varias historias para visitar el parque, porque en su momento visitaron varios parques de Europa antes de construir una atracción como Velocicoaster para tener ideas sobre eso, básicamente probando atracciones de Intamin, sobre la velocidad, sobre los lanzamientos, sobre todo eso, y una de ellas pues bueno, pues fue Red Force en su momento, también lo fue Taron en Fantasyland y otras tantas, pero eso solamente es para ellos tener una idea para lo que van a traer a su parque. Estaban probando cosas para su propio beneficio, pero lo que está sucediendo aquí, que también sería evidentemente para su beneficio, pero también lo sería para los que estamos en PortAventura y los grandes fans, fue otra cosa totalmente distinta. Y es que, según nos comentan, estuvieron aquí para hablar sobre IPs, para hablar sobre licencias. Concretamente se han hablado sobre 2 tipos de licencias totalmente distintas, y es que unos hablan sobre la renovación de la licencia de nuestro querido pájaro loco de Woody Woodpecker y otros hablan sobre la licencia de Shrek y ese espectáculo que tenía que traer al Teatre del Temple Magic. Finalmente, en lugar de que vuelva a abrir con este show de Shrek,
han vuelto a abrir con las burbujas que tenemos actualmente. Es un show que a la gran mayoría no les despertaba muchísima confianza y se temían lo peor. Es un show que finalmente no hemos visto. Entonces algunos dicen que tal vez Universal haya venido exclusivamente para hablar sobre estas cosas. Pero ¿realmente vosotros creéis que la familia Bonomi y Universal van a hacer un viaje hasta PortAventura para hablar de Shrek? No creo. Entonces Universal, estando centrada en cuanto a parques temáticos en Asia y en Estados Unidos, como la construcción que están teniendo ahora de Epic Universe, tiene sentido que vengan hacia un mercado que no está en crecimiento como es Europa. Pues bueno, ahí es donde está realmente la incógnita y por qué Universal está por aquí. Según tengo entendido, o dicen otros rumores ya mucho más por lo bajini, es que ya habrían firmado un contrato. No sabemos el contenido del contrato, pero sí sabemos que ya estarían en trámites de alguna historia más. Otra cosa que estaría descartando totalmente sería el pago de los royalties, como haya hecho por ejemplo Universal Singapur, que es un parque que no está gestionado por ellos, pero sí que utiliza la marca y utiliza todas las cosas de Universal para poder ellos tener su parque gestionado y hecho como ellos quieren, siempre desde un punto Universal, motivo por el cual en ese parque no tenemos ni a Harry Potter ni tenemos ninguna de estas cosas, porque implica un gasto muy grande, que esto lo está haciendo Universal con sus parques. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues bueno, puede suceder que realmente PortAventura vaya a utilizar algunas de sus IPs, vaya a utilizar algunas de sus marcas actuales y que las vayan a empezar a implementar. Tal vez la primera de ellas nos la vayamos a encontrar en la actual construcción de la atracción nueva que vamos a tener para 2023. ¿Será que es sobre eso? O tal vez únicamente sea las ganas que tenemos todos los fans de los parques de atracciones, en especial de PortAventura, de que llegue de nuevo Universal y estas cosas nos estén haciendo tener este hype y crear castillos en las nubes donde realmente no los están. Sí que es cierto la visita de estos directivos, tanto de PortAventura como de Universal, y que han tenido un encuentro. No creo que hayan hablado ni de que les gusta comer sushi, ni que les gustaría hacer un show de Shrek en el parque, y más cuando en Universal han quitado ya incluso una de sus atracciones principales sobre Shrek. No creo que esto sea un tema de vital importancia. Sí que es cierto que tiene que haber algo entre ellos dos, más allá de cómo están las cosas ahora mismo y que veremos en un futuro. Yo realmente rezo a la virgencita de los parques temáticos para que Universal vuelva a nosotros y que realmente podamos volver a empezar a vivir esta época dorada de PortAventura, que sí que es cierto que PortAventura ha pasado una época maravillosa en cuanto a generar ingresos y generar pasta, porque les ha ido muy bien. Han hecho realmente que PortAventura sea una empresa muy rentable, pero necesitamos la gran mayoría ese amor, ese cariño que le ponía Universal, que es al fin de cuentas lo que todos estamos deseando. Espero haberos respondido la mayoría de vuestras preguntas y ya os digo que lo que he tratado de hacer con este vídeo es trasladaros los rumores que circulan por la red y tras bambalinas de Universal, pero ninguno de ellos son totalmente verídicos. No tenemos documentos, no tenemos pruebas, no tenemos absolutamente nada, pero insisto en que estos rumores, estos hechos que se están dando este mes de agosto y no sabemos qué estará sucediendo ahora, parece que van mucho más allá, y no creo, como os digo, que la visita de ambos directivos a un lugar sea para hablar de algo sin mera importancia. Yo creo que aquí hay algo mucho más importante. Esperemos que llegue a dar sus frutos y que puedan conseguirlo, porque sí, evidentemente PortAventura es una empresa y si vienen con un gran talonario a comprarla y con unas buenas condiciones, pues terminarán haciéndolo, como es normal y como de todos es sabido. De hecho, ya han intentado hacerlo dos grandes multinacionales en los últimos años, podríamos decir desde 2017, y afortunadamente no se ha hecho. ¿Será Universal la que lo consiga? Esperemos. Descubridores, hasta aquí el vídeo. No olvidéis suscribiros y darle a la campana si queréis seguir enterándoos de cosas como esta o de tantas otras como están ya en el canal. Espero vuestro like,
que es totalmente gratuito, y si queréis apoyar al canal de una manera mucho más allá, pues siempre podéis darle al corazoncito de aquí para dar las gracias que tenéis aquí abajo, o haciéndoos miembros del canal con el botón unirse que también tenéis aquí abajo. Muchísimas gracias, descubridores, y hasta la próxima.